Bueno, buenos días a todos. Una disculpa nuevamente por el retraso y hoy tenemos una plática de Anaí Segovia, que es estudiante de doctorado en la Universidad de París-Saclay. Y bueno, adelante, Anaí. Hola, buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre Rialto, que es la fuente de iones por resonancia láser de alto. Alto es el acelerador lineal cerca del tándem de Orsay. Es donde estoy trabajando. Bueno, primero quiero hacer un recordatorio de algunas cosas de física nuclear muy básicas. Eh, bueno, el núcleo está formado por protones y neutrones. A estas partículas se les denomina nucleones. Y bueno, un átomo está definido por su número atómico, que es el número de protones que tiene. Se denota con la letra Z. Y por el número másico, que es o el número de masa, que es la suma de protones y neutrones que hay en el átomo. Eh, bueno, cuando, como el Z, el número atómico, define cada elemento, pues siempre va a tener el mismo número atómico, pero hay especies más pesadas de ese elemento y que tienen más neutrones, y a estos se les llama isótopos, que es como aquí. Y si tienen el mismo número de masas, si pesan lo mismo, pero tienen distintos números de protones, son isóbaros. Y si tienen los mismos neutrones, pero distinto número másico y número atómico, son isótonos. A estos tres variantes se les conoce con el nombre genérico de nucleidos. Entonces, como la tabla periódica, tenemos una tabla más amplia para poder organizar mejor todos estos isótopos, y se llama tabla de nucleidos o tabla de isótopos. En el eje X de esta gráfica tenemos el número de neutrones y en el eje Z tenemos el número de protones. Esta línea es la línea de Z igual a N. Si nos damos cuenta, bueno, los que están coloreados en negro son los isótopos que son estables. Cuando tienen masas ligeras, están muy pegados a la línea de Z igual a N, pero conforme va creciendo la masa, va necesitando más neutrones para poder ser estables. Entonces, bueno, el estudio de los fenómenos que ocurren en la zona que está más lejos de la estabilidad, por esta zona, es muy interesante porque estudiar átomos o núcleos radioactivos lejos de la estabilidad nos ayuda a comprender las interacciones entre las fuerzas fundamentales del núcleo. Y para esto pues hay varias instalaciones que producen átomos radioactivos y que estudian todos estos procesos, estas propiedades de estructura nuclear. Entre ellos está ALTO, que es donde yo trabajo. Este es un esquema de ALTO. Este es el tándem. Ahí producen átomos estables, haces estables para estudiar pues sí, fenómenos de átomos estables. Y yo donde trabajo es en la parte de átomos radioactivos, que es todo esto. Alto pues cuenta con un acelerador lineal de 50 MeV de electrones. Tiene un separador de masas y tiene varios experimentos que estudian distintas propiedades de los átomos. En MLTrap miden masas, decaimientos y momentos nucleares. Bueno, ALTO es una ISOL. ISOL es Isotope Separator Online. Este método consiste en que tenemos un haz primario que va a interactuar con un blanco radioactivo por algún proceso de decaimiento, o va a producir una nube atómica. Después se concentra todo en una cavidad para ionizarlo, y a estos iones los transporta hacia un separador de masas y así obtienes tu haz radioactivo. En alto, nosotros tenemos un flujo
por el haz de electrones del acelerador. Después interactúa con un blanco de carburo de uranio y después pasa a nuestra fuente de ionización por resonancia láser. Y bueno, el separador de masas es un separador convencional, un dipolo. Hay varios métodos de ionización para tener fuentes de iones. El método de ionización superficial o ionización térmica, aquí consiste en que el átomo, bueno, se calienta una superficie metálica, los átomos interactuando con esta superficie se van a ionizar, se van a desorber de la superficie. Este método es eficiente cuando estamos tratando de ionizar álcalis o tierras. Eh, Plasma, que consiste en un vapor electrónico que interactúa, colisión electrón-átomo y así ionizas. El problema con este tipo de fuentes es que no es selectiva porque con esta vas a ionizar todo lo que tengas ahí. Pero es muy buena si estás ionizando gases. Ahora tenemos también la ionización por resonancia láser, que es la que utilizamos en alto. En esta ionización se basa en el principio de fotoexcitación, que esto consiste en que mandas una serie de láseres a tu nube atómica y estos láseres los haces que las frecuencias de tus láseres coincidan con las frecuencias de del gap que hay entre los niveles energéticos de tu elemento. Cada elemento tiene un esquema de ionización distinto, cada uno tiene como una huella digital en estos esquemas. Entonces no hay uno que repita estos esquemas. Entonces, si tú seleccionas una serie de seres consecutivos que tengan cada una de las frecuencias de cada nivel energético, vas a poder tener una selección muy eficaz en el número atómico, en Z. Entonces, esta es, esta es una técnica muy selectiva y eficaz. Entonces, para el proceso, este tipo de fuentes se llaman Release Resonant Ionization Laser Ion Source. Entonces aquí ya tenemos en nuestra cavidad de ionización, tenemos los láseres que nos van a seleccionar solo un elemento y después con el separador de masas vamos a poder seleccionar solamente un isótopo y vamos a poder producir haces puros isotópicos y vamos a tener para nuestros experimentos pues menos contaminación isobárica y además es muy fácil poder hacer un diagnóstico de las, porque si tú retiras uno de esos haces de láser, entonces ya no vas a tener la señal de iones del elemento que estás ionizando. Y entonces es más práctico poder hacer diagnósticos de estos haces. Esta es el laboratorio Rialto. Nosotros contamos con un láser que es nuestro láser alimentador, se le llama pump laser, porque va a ser el que dé la energía para poder alimentar los otros 3 láseres con los que contamos. Los otros láseres son láseres dye, de colorante, creo que así se les dice. El láser tenemos 3, entonces esto nos permite poder trabajar con esquemas de ionización de 3 niveles. Podemos tener 3 frecuencias distintas. Incluso si hay elementos que cuenten con un nivel no resonante, podemos mandar directamente el jack, que solamente pues va a mandar
energías muy altas y ya va a contribuir a que se ionice o sí, a ayudar a que la señal sea más grande si ya ionizaste tu elemento. Entonces, bueno, este es Rialto. ¿Cómo funcionan los láseres de colorante? Bueno, tenemos los láser dye son láseres de de una banda muy ancha, son, mm, los, los puedes sintonizar en diferentes frecuencias porque están hechos con un medio líquido. Tú tienes compuestos orgánicos que disuelves en algún solvente, típicamente son alcoholes, y bueno, al tener tantos compuestos disponibles, podemos acceder a prácticamente todo el espectro visible. Eh, estos colorantes los hacemos circular en estas celdas y bueno, se necesita una fuente de energía para excitar las moléculas del colorante para que puedan emitir radiación estimulada. Entonces es ahí nuestro jack verde. Entonces hacemos circular el dye en las celdas y primero la luz llega hacia la primera celda que se le conoce como oscilador. Se llama oscilador porque aquí la luz de nuestro láser va a oscilar entre esta cavidad formada por una rejilla y un espejo y en la celda. En esta, o sea, cada tipo de compuesto puede abarcar una cierta zona o un cierto rango de frecuencias. Por ejemplo, digamos que hay un tipo de dye que nos cubre desde 500 nanómetros hasta 620 nanómetros, por un ejemplo. Pero nosotros necesitamos una longitud de onda muy específica, no en el rango. Entonces, como se selecciona es con esta cavidad. Porque esta rejilla está hecha como con muchos prismas. Entonces, la, la luz dispersada va a depender del ángulo con el que incide la luz del láser y solamente la longitud de onda que necesitamos va a seguir el camino correcto para poder llegar a salir del dye. Entonces, bueno, ya que hacemos esto y seleccionamos la longitud de onda que queremos, esta otra celda se le llama amplificador. Aquí solamente pues hacemos pasar otra vez nuestra luz por nuestro colorante y la longitud de onda que ya tenemos para amplificar la señal que obtuvimos. Muchos de los elementos tienen como primer nivel de energía una frecuencia que cae en el rango ultravioleta. Entonces, los dye cubren el rango visible, pero para poder obtener haces ultravioleta, se equipan los dye con objetos ópticos no lineales, normalmente son cristales, y estas unidades lo que hacen es que entra un fotón con una frecuencia y por ciertas condiciones del cristal se dobla la frecuencia al salir del cristal. Y después se equipa o con alguna serie de espejos podemos separar la luz visible, un láser de luz ultravioleta, si es que se necesita. Estos son como se ven los láser en la vida real. Aquí está nuestro jack verde. Aquí, esta es la primera celda, es el oscilador. Esta es la rejilla y el espejo. Aquí está una foto un poco más de cerca. Este es el amplificador y este es el cristal. Si llegáramos a necesitar, pues, solamente la longitud fundamental, pues quitamos
el cristal, pero pues podemos tener acceso a un rango muy amplio de frecuencias con este tipo de láser. Rialto también cuenta con una celda de pruebas en la que está equipada con un horno de grafito y con una bobina de donde ponemos muestras estables del átomo, del elemento que queremos ionizar, y de esta manera podemos verificar que las longitudes de ondas teóricas sean las que realmente nos van a dar los resultados más eficaces en cuanto a ionizarlo. Entonces, que desconozcamos el esquema de ionización también se puede utilizar para encontrarlos aquí y para ver la eficiencia de los láseres, para que antes de que hagamos las pruebas en línea podamos estar seguros de que lo van a necesitar. Entonces se calienta la muestra. Tenemos tres ventanas en donde podemos mandar nuestros láseres, y en la zona de interacción pues ahí coinciden los láseres, ionizan, y con un electron multiplier colectamos la señal y medimos la corriente de los iones que estamos ionizando. Ahora lo que estamos haciendo ahora en alto es la producción de plata. Se quiere hacer esto porque hay planeados los experimentos para medir con alta precisión las masas de ciertos isótopos de la plata, también propiedades de decaimiento beta y mediciones de momentos magnéticos nucleares. Este es el esquema de ionización de la plata. El primer nivel de la plata es en ultravioleta. Entonces, esta es una imagen, espero que un poco más clara, de cómo es que se hace nuestro haz de luz ultravioleta. Aquí tenemos que está entrando nuestro haz rojo, aquí está el cristal, y aquí se puede ver que ya no es la luz tan roja, es como magenta porque está mezclado el UV con el rojo. Entonces, este es nuestro primer nivel sí, nuestro primer nivel. El segundo es verde, pero bueno, en este ahí es un poquito truculento porque es casi de la misma longitud de onda que nuestro láser alimentador. Entonces cae en el límite operacional de nuestros láseres, pero y a veces es más dominante la frecuencia del jack porque es muy potente, entonces pues es un poquito complicado, pero bueno, estos son los... Y el último nivel de excitación de la plata es no resonante. Entonces, bueno, este es el esquema. Para prepararse a poder producir en el banco de pruebas la plata, lo primero que se hace es pues transportar nuestros láseres y tratar de superponerlos espacialmente. Entonces se tiene que hacer en el camino más eficiente y corto posible, y cada uno por caminos independientes. Bueno, esta es la configuración que usamos, pero bueno, por ejemplo en esta hicimos incidir el jack, el no resonante, por justo enfrente de la muestra, y después de hacer unas mediciones nos dimos cuenta que el jack tenía efectos en la temperatura, calentaba la muestra, y aparte nuestro horno de grafito mide 3 milímetros de diámetro. Entonces, aunque los haces estén muy, muy focalizados,
sigue siendo el jack, sigue siendo muy grande, está muy disperso y ioniza cosas que no queremos. Entonces cambiamos la configuración a esta, donde, donde entra de forma horizontal con la muestra. Eh, es muy importante también que esté temporalmente superpuesto. Si notaron, por ejemplo, en esta, el verde tiene un camino más largo que los demás, pero ya en esta tuvimos que cambiar el UV en un camino más largo. Lo que pasa es que el jack no es un haz continuo, es un láser pulsado. Entonces tenemos que hacer que también lleguen al mismo tiempo para que la eficiencia de ionización sea más sea óptima. Y bueno, esta es nuestra muestra de plata. Bueno, más bien este es el horno. Este es el tubo de grafito donde metemos nuestra muestra de plata con una bobina de tantalum. Y también ponemos un, un como escudo, no sé, sí, shield, de tantalum alrededor de esto para que pueda, aquí no sé si se alcanza a notar un poco, pero pues para que sea más eficiente al momento de calentarlo. Pero no lo puse aquí en la foto para que pudieran ver bien el horno. Y bueno, ya después de hacer esto, los parámetros que se pueden obtener de aquí es, como les comentaba, verificar que las longitudes de onda sean las teóricas, o si no, encontrar realmente la longitud de onda que nos va a dar la mayor eficiencia de producción de iones de plata. Estos fueron, cómo se mide las longitudes de onda es que fijamos dos de los tres haces que estamos mandando, fijamos dos, y en uno, como tenemos la longitud de onda teórica, nos alejamos un poco a la izquierda y a la derecha y vamos variando para ver dónde tenemos la mayor el pico en la producción de iones. Y bueno, otra cosa que se necesita es para conocer el límite inferior o la potencia menor que necesitan tener nuestros láseres para que saturemos cada nivel de energético. Entonces, por ejemplo, para la para y que se necesitan al menos, o sea, aquí ya se empieza más o menos a saturar. Siempre vamos a seguir teniendo un incremento de iones, pero donde vemos que no crece ya tanto, es como entre 20 y 25 miliwatts, que es la potencia mínima que necesitaríamos para poder saturar o ionizar el primer nivel y saturar este primer nivel. Y para el segundo nivel tenemos más o menos como 200 de potencia. Esto es para estar seguros de que cuando hagamos en línea, la producción en línea, pues tengamos como los dye es un colorante orgánico, se va a ir degradando, entonces necesitamos saber que vamos a poder tener operando continuamente nuestros láseres, y aunque pierda eficiencia, vamos a seguir pues proporcionando iones a los experimentos. Entonces, con lo que encontramos nosotros, bueno, estas son las longitudes de onda teóricas y estas fueron las que encontramos, que prácticamente pues es la misma. Y la potencia de saturación del primer nivel es de 20 miliwatts y nosotros tuvimos 330 miliwatts, entonces tenemos más que suficiente para poder ionizar. Y en el segundo nivel también es 150 miliwatts y nuestra potencia alcanzada fue de 400 miliwatts.
Ahora lo que vamos a hacer después es trabajar en un esquema un poco más complicado, que es del antimonio. En este, lo que, lo que es complicado aquí, bueno, aquí también tenemos un nivel no resonante y tenemos uno que está un poquito cerca, pero aquí lo que pasa es que el primer nivel, la primera transición, eh, ups, la primera transición cae en ultravioleta, pero necesitamos triplicar la frecuencia fundamental. Entonces, en esto se utiliza una unidad especial, se llama unidad de tripling unit, triplicadora. Igual que en el DAI, como les había dicho, entra la frecuencia fundamental. Aquí está un cristal y obtenemos el as UV y el otro as. Lo que hacemos ahora es que tenemos que juntar a los dos haces, prácticamente hacerlos que sea uno solo y volver a pasar ese solo as por otro cristal que va a hacer que obtengamos la frecuencia que necesitamos. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, lo que vamos a hacer después y lo que estuvimos haciendo ahora. Y bueno, gracias. No sé si alguien tenga preguntas. Muchas gracias, Anaí. Si alguien tiene preguntas, Bruce, adelante. Hola Ana y muchas gracias por la plática muy interesante. Siempre he tenido esta duda, porque el esquema que presentaste tú, bueno, pues desde el ¿Cuál? punto de la ignorancia, se parece mucho al esquema que utilizan para crear con láseres, sacar los electrones. ¿Cuál? ¿Estos? Eh, sí, los esquemas de, ajá, o sea, Ajá. tienes el, o sea, mm, podrías, ¿hay una similitud en esto o hay una relación? ¿Entre qué, perdón? Digamos, en la forma en que, digamos, puedes crear electrones utilizando fotocátodos con láser. Ay, O te estoy preguntando algo totalmente fuera del mar. es que no escuché. ¿Perdón? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, pero ¿cuál Ah, fue la digamos, ¿qué tan similar es, por ejemplo, cuando tú quieres, digamos, sacar un haz de electrones Ujú. utilizando un fotocátodo con láseres? ¿Es similar a la técnica que estás aplicando? Mm, Totalmente diferente. supongo que hay un principio similar, pero yo no conozco cómo se producen fotocátodos. Ok, y si me permiten otra pregunta. Ajá. ¿Cuál es la eficiencia con la que tú, por ejemplo, utilizando el haz de electrones, generas los iones que te interesan? Por ejemplo, yo no he hecho eso porque no he tenido oportunidad de comparar la, lo que hemos estado produciendo de plata, pero anteriormente se produjo galio y habían estado produciendo galio con plasma y de cuando empezaron a producirlo de plasma a con láseres hubo una eficiencia, sí, un incremento de casi 50% de iones que, que, que produjeron. Entonces realmente sí. Y, y disculpa la última. ¿Y Sí, esos iones que produces los aceleras o simplemente los envías? sí, no, con una diferencia de potencial los mandas al separador de masas y los entregas a cada experimento. Ok, muchas Ah, gracias. sí. No vi quién entró primero, Cristian o Alex. ¿Cómo? Cristian. Sí, este... ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Qué tal, Anaí? Buena Hola. plática. Este, tengo la duda ahí, por ejemplo, ¿qué tan difícil es para ustedes o sea, qué tanta corriente se produce
¿Y qué tan difícil es cambiar de átomos entre corridas, por ejemplo? En este caso, para cambiar el láser. Pues es que la verdad es un poco complicado porque si por ejemplo hubiera un elemento que compartiera, digamos, este nivel, pero este fuera distinto y cayera DAI, podríamos mover la rejilla para poder obtener la longitud de onda que necesitamos, pero eso va a cambiar totalmente el camino que sigue nuestro láser. Entonces vamos a tener que volver a transportarlo, a que llegue, a superposicionarlo con los otros y a enfocarlo en la, en la zona de interacción con los átomos. Entonces, creo que sí debe ser un solo elemento a la vez, Ah, pero sí tenemos, bueno, hay algunos espejos que están, que tenemos como controladores electrónicos que vuelven a estabilizar el camino para dar como un feedback del haz para que no se pierda dónde están enfocados, pero creo que sí tendría que ser un poco, porque si se cambiara así muy drásticamente de repente el camino, podría ser que estos espejos se muevan muy rápido y podría causar algún accidente. ok, entonces no solo es cambiar la longitud de onda, sino también cada vez que Okay. cambias de gas, ver que estén dando, que sea el mismo volumen donde está ionizando. Sí, de que están, que más que nada es porque se va a mover el camino de tu láser, porque como mueves desde la rejilla, desde aquí, Ajá, desde, ok, desde el DAI. sí, Es- ajá, desde aquí vamos a mover nuestro beam, mm, pues entonces vamos a tener que volver a primero a enfocarlo a todo nuestro, ¿dónde está eso? Aquí, a todos nuestros espejos que transportan hacia la cámara o, bueno, pues el operador se va por aquí, no sé si tengo una foto, sí, por aquí en esta zona hay un tubo que baja hacia al acelerador, entonces mandamos los láseres hacia abajo, pero pues se va a mover todo el camino. sí, sí te preguntaba eso porque recuerdo que en Isolde cuando se producían los iones, Ujú, cada ion que se producía como que se movía el volumen donde se hacía la ionización y se tenía que mover. De hecho, con un ujú. control de Xbox, recuerdo que se tenía que Sí, mover la punta del sí, láser para poder así volver a es, sí. enfocarlo. Y también por eso como quise tratar de mostrar todos los pasos que hacemos, porque a lo mejor no están tan familiarizados con láser y no es tan trivial como uno creería. Sí, sí. Ajá, Bueno, gracias. sí. Alex, adelante. Sí, gracias. Primero que nada, gracias, Anaí. Está muy, muy interesante, muy buena plática. Este, una pregunta, no sé si sepas de casualidad, quizás lo dijiste y yo me lo perdí. ¿Sabes más o menos quiénes son los usuarios este, de los isótopos que producen? Pues normalmente es gente de Francia, de los que están Ajá. en Ganil. Ujú. También hay gente de Isolde y hay un grupo ruso, pero no recuerdo de qué laboratorio es. Y ya. Pero, o tienes, ¿cómo se llama? ¿Algún ejemplo de alguno de los experimentos que hacen ellos usando lo que producen ustedes? No, realmente no. Está bien, no, no te preocupes, nada más de curiosidad, por si de Los casualidad. próximos haces que vamos a producir, que es pues para mediciones de masa, de alta precisión de masas, los de decaimiento beta y
el de momentos magnéticos nucleares, que ese también es parte del trabajo que voy a estar haciendo yo. Entonces ese va a ser de local, de alto. Ok, gracias. Ajá. Sí, disculpa. No, pues suena que son como procesos nucleares, ¿no? De baja Sí, energía. Ajá. sí, así es, a bajas energías. Sí. Y, bueno, yo tengo una pregunta, si nadie tiene otra. Por ejemplo, hay como que yo de fuentes de iones lo único que conozco es un proceso, y hasta eso nada más conozco el nombre, como de resonancia con electrones. Eso no se puede usar para sacar este tipo de iones más pesados. ¿O por qué prefieres un sistema de láseres más bien? Esto lo utilizamos para que sea más selectivo, para que al momento de que hagas tu experimento posible no tengas tanta contaminación isobárica que normalmente aparece cuando solamente usas tu separador de masa y tu fuente de iones no es tan eficaz, digamos, tan selectiva, porque podrías seleccionar bien la masa, pero hay varios isótopos que tienen la misma masa y no es a lo mejor el elemento que tú buscas. Entonces esto es como para asegurar que la mayoría de tu BIM sea un elemento específico. Es por eso que se quiere utilizar este tipo de fuente aquí, para reducir la contaminación de tu haz y que pues en tu experimento ya no, digamos que a diferencia de como en los experimentos de física de partículas donde se producen todo tipo de partículas y ya después se hace vas limpiando tus datos para encontrar lo que tú quieres. Aquí se trata de limpiar lo más que se pueda en el experimento para que ya cuando tú midas tengas más directo la cantidad que estás buscando o lo que estás buscando. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no, entonces muchas gracias, Anaí. Muy buena plática. Gracias. Y entonces terminamos el seminario. Okay. Gracias a todos. Estén bien. Pues gracias, Anaí. Estuvo bien chida tu plática. Gracias. Cuídense todos. Gracias. Vale. Bye. Bye. Sí.